Hola, aquí comienza la entrega final del robot doble escara que hemos realizado el equipo 6 de la asignatura robótica. Empezamos mostrando una visión general del funcionamiento del robot, así como todas sus partes. El robot se controla a través de esta interfaz que hemos creado en MATLAB. Introducimos las posiciones a las que queremos que llegue nuestra punta del robot, así como la altura. Aquí tenemos una demostración de la altura y a continuación os dejo una demostración de cómo funcionaría también el movimiento de los brazos. Componentes del robot. A continuación mostraremos todos los elementos estructurales. Como podemos observar, en la parte trasera hemos aplicado un fin de carrera para poder evitar el choque de la tabla con la base a raíz del funcionamiento del stepper. Aquí encontramos los dos motores que poseen encoder, el Arduino Mega, un puente H, la placa a la que van unidos todos los cables y por último los fines de carrera que hemos aplicado en las articulaciones para que tampoco choquen y tengan momento para frenar. También aparece la fuente de alimentación con la que le damos tensión a nuestro robot. Aquí tenemos las medidas y una breve simulación en 3D de lo más básico de la estructura del robot. Al fin y al cabo, después de mucho trabajo y esfuerzo fabricando, estamos bastante satisfechos con el resultado final, a excepción de la caída de los brazos ligeramente hacia adelante, ya que no aguanta mucho peso. Nos hubiera gustado haber dispuesto de más tiempo para poder mejorar estos aspectos constructivos, pero por lo general estamos bastante satisfechos con el resultado final, ya que realiza bastante los objetivos propuestos. Estamos muy satisfechos sobre todo con lo bien que funcionan los fines de carrera, ya que de esta manera somos capaces de encontrar el cero y lo hacemos todo sin ningún problema. Explicación del modelado cinemático, tanto cinemática inversa como directa. Cinemática directa. Para calcular la cinemática directa hemos situado los puntos A y C, A en el 00 y C en el L0. A partir de ahí, con la posición conocida de los ángulos θ1 y θ2, podemos conocer fácilmente la posición de las articulaciones B y D y con las ecuaciones que están en pantalla. A partir del teorema del coseno calculamos el ángulo alfa, que es el ángulo entre la barra L2 y la recta imaginaria que une las articulaciones B y D. Y a partir de ahí simplemente calculamos el ángulo beta, que es el ángulo de la horizontal con la recta imaginaria R. Y desde el punto B, con el ángulo gamma, que es la suma de alfa y beta, conseguimos calcular dónde está el punto P, que serían las coordenadas Px y Pi. Para calcular la cinemática inversa es al contrario, conociendo las posiciones de X e Y del punto P, queremos calcular cuál es el ángulo θ1 y θ2. Para eso hacemos dos rectas que nos sirven de auxiliar, la recta A y la recta B, que unen el punto P conocido con los puntos A y C también conocidos, y a partir de ahí generamos tres triángulos. Esos tres triángulos, a partir del teorema del seno y el teorema del coseno, conociendo o bien los tres de los ángulos o tres de los lados o una combinación de tres ángulos o lados, podemos resolver todos los triángulos. Con las ecuaciones que se ven en pantalla se puede calcular fácilmente esta cinemática. Una vez calculada la cinemática, hemos aplicado unas restricciones para evitar puntos singulares y soluciones múltiples. Al haber hecho este tipo de cinemática, nos evitamos tener que calcular jacobianas y tener puntos singulares, etc. Bueno, las restricciones que hemos puesto son el semiespacio I positivo, que los ángulos interiores Phi, Psi y P
sean siempre mayores de 45 y menores de 180, es decir, que nunca se doblen al revés y que nunca se doblen menos de 45 grados. Los ángulos θ1 y θ2 van a estar comprendidos entre 15 y 165 grados por razones constructivas, y obviamente las posiciones X e Y tienen que ser números reales, puesto que se han calculado en la cinemática directa a partir de funciones trigonométricas como la arcotangente inversa. Puede dar lugar a números imaginarios. En este caso, todos los números imaginarios quedan fuera del campo de trabajo. Con todas estas restricciones hemos hecho un campo de trabajo que simplemente es hacer una función de MATLAB e iterar con un bucle, decirle todo, ir variando todo el ángulo θ1 y θ2 desde 15 hasta 165 y pintando en MATLAB todos los puntos que cumplen las restricciones. Y con estas restricciones pues nos queda el campo de trabajo pintado en rosa. Generación de trayectorias. Hemos estudiado trayectorias de cómo ir a un punto a partir de MATLAB. Introduciríamos en la interfaz el punto 3 dimensiones al que queremos llegar, se mostrará después el código, y la cinemática inversa que utilizamos lo convierte a coordenadas articulares. Genera un string que es enviado a Arduino, este traduce el mensaje y busca el 0 teniendo en cuenta los fines de carrera. Se mueve hacia la derecha si el punto final está a la derecha o hacia la izquierda en caso contrario, ya que el robot cuando busca el 0 se queda aproximadamente en el centro. También hemos estudiado cómo generar una trayectoria en línea recta y utilizamos la misma lógica que para ir a un punto, lo único que repetimos el mismo paso durante varias veces. Repetiríamos el paso 2 a 7 de la trayectoria de ir a un punto hasta que llegaríamos al punto final que buscamos. El robot considera que llega al final si el error, que es la diferencia entre la posición actual y la final, es menor que un cierto valor que indicamos. Y nuestro filtro PID permite que se reduzca la velocidad cuando menor se va haciendo el error, así podremos obtener un ajuste mucho más fino. Ahora se muestra una breve descripción de los códigos que hemos utilizado para poder dibujar la posición final a la que queremos que llegue nuestro robot. Este es el main, en el cual nos dejaría elegir entre la función inversa y directa, así como las posiciones a las que tendríamos que llevarlo. La función directa sirve para utilizar la cinemática directa y la función inversa para utilizar la cinemática inversa. Las funciones pintar y línea son las que nos ayudan a dibujar esa posición final. Aquí se deja una breve demostración de un par de ejemplos, tanto de cinemática inversa como de directa. Control de los ejes. A continuación se muestra el código Arduino que hemos diseñado. Para empezar, conectamos los pines con este código y las generaciones de las variables. Además tenemos las funciones de los giros de cada uno de los motores y el stepper. Para el eje Z tenemos colocado el motor paso a paso, entonces utilizamos un control en cadena abierta. Por ello no necesitamos leer un captador de posición, simplemente utilizamos una variable del programa para controlar la posición actual en dicho eje. Para los grados de libertad Q1 y Q2 correspondientes a los dos motores de corriente continua que vienen con encoders de efecto Hall incorporado, utilizamos un control en cadena cerrada con regulador P. No ha sido necesario añadir una acción derivativa al tener el sistema de una respuesta suficientemente rápida, ni tampoco acción integral, pues el error en régimen permanente del sistema es bastante reducido. Por ello, únicamente tenemos acción proporcional cuya ganancia Kp está ajustada experimentalmente en 0,15. El bucle de control comienza para el caso de movimiento hacia un punto con una orden desde MATLAB con la posición cartesiana final.
La cinemática inversa se encarga de calcular los ángulos Q1 y Q2 finales y el robot se mueve en articulares hasta dicha posición. A su vez, los encoders tras la puesta a cero nos dan la posición actual del robot para poder compararla con el punto de destino y calcular el error, al cual se aplica la ganancia proporcional para corregir la velocidad de los motores. Cuanto más cerca del destino estemos, más lento nos acercamos. Los captadores de posición se manejan con interrupción de flanco de subida en el primer canal y comparando con el segundo canal para averiguar el sentido y cambiar la posición actual en consecuencia. Interfase. Primero mostramos el código que hemos empleado en MATLAB para realizar la interfaz. Para que aparezca nuestra interfaz, simplemente debemos escribir la palabra interfaz en MATLAB para hacer uso de esta función y a continuación se nos muestra por pantalla. Esta interfaz tiene por arriba y centrado el botón de conexión con el puerto serie. Se ilumina de color verde el cuadro cuando está conectado y en rojo en caso contrario. En este caso lo tenemos en rojo porque no lo hemos conectado. Los botones de control constan de dos partes. Por una parte tenemos el lado izquierdo, que controla el envío de un único punto de destino mediante 3 cuadros de texto editables, donde introduciremos las coordenadas X y Z de dicho punto, y el botón central de enviar, con el cual mandamos las posiciones a nuestro Arduino. En la parte derecha la utilizamos para realizar trayectorias rectas. Indicamos el punto inicial y final de la misma en cartesianas en los 6 cuadros de texto editables y pulsamos a continuación el botón enviar de esa zona a la derecha. Demostración de un funcionamiento completo. Lo primero que debemos hacer es abrir la interfaz de MATLAB utilizando la función que hemos explicado anteriormente. Y una vez que nos aparece la interfaz, debemos buscar en Arduino el puerto serie al que está conectada a nuestra placa. En este caso, una vez que lo hemos encontrado, procedemos a escribirlo en el lugar de puerto serie de la interfaz y una vez terminado vemos que la placa se conecta al pulsar el botón de conectado-desconectado si está correctamente escrito el puerto. Escribimos las direcciones a las que queremos enviar el robot y pulsamos el botón enviar. Lo primero que hace nuestro robot nada más resetearlo es una búsqueda del cero, teniendo en cuenta dónde se encuentran colocados los fines de carrera. Una vez que ha buscado el cero, procedemos a introducir por la interfaz de MATLAB los valores a los que queremos llegar. En este caso, 1530 sería la posición aproximada de donde se encuentra al encontrar el cero. Si mandamos además las coordenadas contrarias, vemos que cambia totalmente de lado y se posiciona en el punto correcto. Para finalizar, pulsamos el botón de conexión-desconexión para desconectar la placa. Esto ha sido todo. Esperamos que os haya servido y os haya gustado. Muchísimas gracias por toda vuestra atención durante todos estos vídeos que hemos ido subiendo. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y darle a like.